José Pablo Feynman, muy buenas tardes, un gustazo saludarlo. Aquí Camilo García, también está mi padre Martín García y todo el equipo de Minutos Contados que lo saludan. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, un gusto enorme, José Pablo, saludarlo. Siempre muy atentos a su linterna, a su indicación, a su orientación intelectual, que muchas veces en el descalabro se nos embarulla la brújula o el GPS. Claro. Pero bueno, primero quería preguntarle cómo está usted. Sabemos que ha tenido en los últimos tiempos alguna complicación de salud, pero sabemos que ahora está recuperándose, ¿verdad? Sí, estoy muy recuperado, realmente. Así muy que bien. Tengo rosca para rato. Ayer Página 12 publicó un artículo donde usted, al respecto de Quino, mencionaba esta teoría, que usted la defendía como una hipótesis personal, de que el final de Mafalda hubiera estado interconectado o supeditado a lo que fue la masacre de Ezeiza. Sí, porque es notable cuando Quino presentó un libro en la Feria del Libro, hicimos una mesa que organizó De la Flor y era Sasturain, Rodrigo Fresán y yo y Quino. Entonces me puse a documentar para algunas cosas y ahí descubrí que Mafalda había dejado de publicarse el 25 de junio de 1973 y bueno, Ezeiza fue el 20 de junio. Entonces me pareció que algo tenía que ver el momento histórico con este abandono de la tira de Mafalda, y me pregunté si Mafalda hubiera podido rendir cuentas, dar cuentas, expresar la violencia que se desató a partir del hecho de Ezeiza, ¿no? Incluyendo también la violencia de la dictadura procesista. Y bueno, y creo que no es casual que Mafalda haya dejado de salir, porque el país se puso extremadamente violento, con una violencia muy criminal, en algún aspecto inexpresable, y bueno, Mafalda hubiera tenido que tomar algún partido, y era una chica progresista de los años 60, y ahí ella había tomado partida por ideas progresistas, digamos, en contra de las dictaduras, de los golpes de Estado. Criticó mucho el golpe del 66, porque ahí Mafalda empezaba a ir a la escuela, y en una tira había mostrado un metro, y se había preguntado, ¿entrará en mi cabeza todo lo que me van a meter? Que era señalando que en la escuela los adoctrinan de algún modo a los niños, ¿no? Con la ideología siempre del establishment. Y cuando da el golpe Onganía, sale una tira apaisada, solo con la carita de Mafalda, que mira al lector y dice, entonces, todo lo que me enseñaron en el colegio, y puntitos suspensivos. Esa era una crítica que se podía hacer, digamos, todavía en el 66. No hubiera podido hacérsela a Videla, por ejemplo. Con Videla creo que hubiera pagado caro una tira de Mafalda de ese tipo, ¿no? Incluso Quino dijo que si hubiera hecho el crecimiento de Mafalda en cuanto a lo físico y demás, hubiera sido una detenida desaparecida. Bueno, perfecto, estoy de acuerdo. Me había olvidado de esa declaración, es cierto, podemos decirlo así. Está muy bien eso que dijo Quino. Igualmente Quino no avaló esta teoría suya, ¿no, José Pablo? De que hubiera alguna ligazón la masacre de Ezeiza con su... No, él no la avaló, pero bueno, yo la sostuve igual en esa mesa, que fue muy agradable por demás. Tengo una foto con él donde nos estamos riendo y dando un abrazo. Él era un hombre muy cálido, muy buena persona, tímido, le gustaba la buena comida, el buen vino y cultivar la buena amistad, ¿no? Y bueno, yo me había propuesto, y lo fui a ver a su casa con varios libros míos, me había propuesto
escribir un libro sobre las últimas tiras de Quino, las de los últimos años, las que publicaba en la revista Viva, a toda página, porque me parecía que eran filosofía dibujada, digamos. Y bueno, ahí charlamos. Bueno, no inicié el trabajo, pero recuerdo que a él le había interesado. Pero lo más importante que me gustaría decir de esto es que él en esos años había desarrollado un humor muy negro, muy pesimista, muy desencantado de la realidad, y bueno, con justa razón, hacía unas historias bastante terribles, muy denunciantes. Por ejemplo, mostraba gente en un restaurante de lujo comiendo, muy vestidos y ataviadas las mujeres, y como fantasmas iban los mendigos por el piso recogiendo las sobras o pidiendo limosna. Otra sobre un suicida, y también así desgarradora. Y siempre él desarrolló la teoría del hombre pequeño. Esos pequeños hombres de Quino son muy conmovedores, porque creo que él un poco se veía así, como digamos, era, como te dije, era tímido, y en esos hombrecitos expresaba el destino del hombre común. Recuerdo uno muy especialmente, que era un hombrecito que estaba detrás de un enorme escritorio lleno de pastillas y remedios digestivos, y le decía al que estaba frente a él: pero ¿con quién cree usted que está hablando? Y bueno, se ve que era un pobre hombrecito neurótico por todas las pastillas que tenía sobre el escritorio y el enorme cuadro de su padre a sus espaldas, ¿no? Esto era muy expresivo, y denunciaba claramente una sociedad desigual, en la cual hay muchos desahuciados, y hay muchos incluso que el dinero no hace, digamos, ¿cómo se dice?, la felicidad, porque el hijo de un padre todopoderoso sigue siendo un pequeño hombre neurótico que necesita alimentarse de pastillas tranquilizantes, digestivos, para poder sobrellevar la vida, ¿no? Estos dibujos eran extraordinariamente pulcros, cuidadosos, con muchas líneas, con muchas rayitas, y muy hermosos. Era un hombre de gran talento para dibujar, y la puesta de sus dibujos era formidable realmente. Estamos escuchando a un hombre que cuando habla parece tener una pluma también que traza algún papel. Estamos hablando con José Pablo Feynman. Mucha gente hace sus preguntas al 1132 000 530. Le abro juego a mi padre, quiere saludarte. Sí, cómo no. José Pablo, gustazo de escucharte. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Bien. Tantos años. Tantos años que nos conocemos. Sí. Tantos años que te quiero tanto. Sí, no es recíproco. Escúchame, estarás medio viejito también ya. Estoy cumpliendo 75 mañana. Mira vos. Es una cifra, ¿no? Sí, yo estoy por ahí, sí. No te lo digo porque me da vergüenza, pero estoy por ahí. Pero además, tengo el gusto de haber nacido el 2 de octubre del 45, que si uno dice dos con la mano, con dos dedos, claro, ya es todo un símbolo. Es todo un símbolo. Así es. Vos sabés que sigo poniendo tus videos de encuentro y me hago palizadas, porque me encanta verte explicar cosas con la altura y con, digamos, me parece de enorme valor educativo. Yo soy de los que creo que hay que educar al pueblo, también al pueblo grande, digamos. Claro. Porque una democracia no se puede sostener si la gente no sabe de qué se trata. Así es. Muchísima gente no sabe nada de nada, digamos, no sabe nada de nada, o le hacen saber lo que a los medios que llamamos hegemónicos justamente les interesa que sepan, ¿no? Yo creo que la llegada de la digamos, del celular, computadora, de las redes y demás, abren un camino maravilloso para el conocimiento
y el poder democrático de la gente común. Sí, es cierto. También es cierto, Martín, también es cierto que son instrumentos de espionaje formidables, ¿no? Sí, pero siempre hubo método de espionaje. Sí, siempre hubo. Con esto se ha acentuado más. Pero, de todos modos, yo reconozco que... ¿Cómo? Yo creo que esta democratización de la comunicación establece un empate fluctuante, digamos, entre el pueblo hablando entre sí, organizándose, pasándose datos, y el poder que cree que puede dominar todo, como si todos fuéramos los hombres robots de los sellos, ¿no?, del Eternauta. Me parece que por primera vez la humanidad tiene la posibilidad de organizarse independientemente de los poderosos, ¿no? Bueno, es una visión muy optimista, Martín. Por lo que yo veo, esta pandemia está perjudicando a una organización popular. Por ahora los irresponsables anticuarentena son los que han ganado la calle y bueno, es lamentable eso. Esperemos que se supere la pandemia y la gente vuelva a recuperar la calle, que es un territorio popular. Desde ya que así va a ser, digamos. Lo que pasa es que la gente se cuida, cuida a nosotros y cuida a su familia. ¿Para qué va a salir a demostrar que si se sabe que siempre ponemos 500.000 de personas en cualquier lado? Así es. José, ¿qué tan optimista sos? En la nota que leí en Página 12 creo que decías que Quino en su revelación se volvió no optimista. No era nada optimista. El presente lo lastimaba mucho. Era una visión muy real del mundo del capitalismo de las últimas décadas del siglo XX y eso él lo expresaba con mucho dolor. Y bueno, yo comparto bastante esa visión de una sociedad profundamente desigual, injusta, represiva también. Bueno, las categorías de pesimismo y optimismo no tienen la validez para dar cuenta de algunos pensamientos que van más allá del pesimismo o del optimismo, ¿no? Yo siempre hago mías las frases, una de Jean-Paul Sartre, que uno es lo que hace con lo que hicieron de él, y otra de Walter Benjamin, que solo por nuestro amor a los desesperados mantenemos todavía la esperanza. Muy buena frase, muy linda frase. Sí, es maravillosa. ¿Y el gobierno de Alberto, cómo lo ves? Porque hay un sector del peronismo, por ejemplo, no sé, vamos a decir Duhalde, vamos a decir Moreno también, que no son del todo gentiles a veces con las expresiones, o terminan siendo un zócalo, un titular de medios hegemónicos, antagónicos históricamente al peronismo. Sí, bueno, es como siempre que se le pide demasiado a un gobierno que está atravesando una coyuntura muy adversa, porque todos los factores de poder que el gobierno de Alberto Fernández tiene enfrentados a él son enormes. La sociedad rural, el empresariado, el poder mediático es muy, muy grande. El partido de oposición que hace una oposición destructiva, realmente tremendamente agresiva. Entonces, bueno, hace lo que puede. Para algunos sería necesario que hiciese más. Para otros, a mí me parece que está haciendo todo lo que puede y que cualquier reemplazo sería nefasto para el país, así que hay que sostener su gobierno, que es el de Alberto, porque se nota que Alberto es el presidente de la República, porque tiene un modo muy pausado, muy cordial, muy conciliador de hablar, pero también se enoja, ¿no? Así que yo lo estoy esperando, Alberto, en muchas cosas, ¿no? La reforma de la justicia, el campo, la deuda con el FMI, la liberación total de Milagro Sala y de otros presos, en fin, todo eso son deudas que tiene pendientes y estamos esperando y confiando en que las va a enfrentar.
José, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Nelson Borges lo saluda. Placer escucharlo. ¿Qué tal? Bueno, quería consultarle, porque recién estuvimos hablando sobre la pandemia, sobre cómo podíamos... yo pensaba que cuando se inició esta pandemia iba a servir para unir fuerzas y quizás todos juntos tratar de salir de este momento complicado de lo económico y también de lo sanitario para nuestro país. ¿Cómo ve a la población en general en esta situación? ¿La ve muy dividida? ¿Cree que algunos nos ponen muchos palos en la rueda? ¿Cómo ve la situación de la población en general? Sí, la población de la ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad que triunfó en las guerras civiles del siglo XIX, es la posición antiperonista de siempre. Y están muy empoderados y envalentonados y muy desobedientes a las indicaciones sobre la pandemia. En ese sentido lo veo con mucha preocupación. También es cierto que no hay que olvidar que Macri, el macrismo, Juntos por el Cambio, llegó al 40,8% en las elecciones, ¿no? Un guarismo tan alto que lo hizo deslizarse a una oposición agrandada, envalentonada, sobre todo, ya sabemos, encarnada en personajes muy duros, como el radical Mario Negri, por ejemplo. Ya sabemos cómo es Patricia Bullrich, Laura Alonso, Carrió, en fin, esa línea dura a la cual se suma Macri, además, es conocida por todos nosotros, también por Alberto y su gente, y están en una actitud erosionante, destituyente, de hostigamiento y horadamiento constante del poder presidencial, utilizando a Cristina como excusa. Y bueno, el odio que le tienen a Cristina es tremendo, tan grande como el amor que le tiene gran parte, una parte enorme del pueblo. Así que bueno, es una coyuntura. La población está muy dividida, y las expresiones se hacen con mucho odio, y eso deteriora las intenciones de Alberto, que pensaba gobernar para todos. Bueno, en absoluto, no puede gobernar para todos. Yo creo que no se puede gobernar para todos, así que está planteada una disyuntiva muy grande entre los que están en el gobierno y buscan un diálogo y un gobierno nacional popular, democrático, y una oposición que busca volver al liberalismo de mercado, a la concentración de la riqueza, al desarrollo imponente de las grandes fortunas, de las grandes corporaciones. Bueno, ese es el enfrentamiento muy viejo ya, y que en estos momentos está muy álgido, muy caliente. Así lo veo yo, por lo menos. Sí, como decía otro filósofo, por lo menos así lo veo yo. Sí. José Pablo, con respecto no te preguntamos con respecto a lo que fue el otro día el alzamiento policíaco bonaerense, de la bonaerense, el rodeo de la Quinta de Olivos, la crisis que se vivió al respecto. ¿Cómo la viviste? Me imagino que con fantasmas sobrevolando, ¿no? Sí, trae a la memoria muy malos recuerdos ver a una fuerza armada con el dinero de los contribuyentes rodear la Quinta Presidencial, que eso es lo más parecido a un golpe de Estado que se ha visto en democracia. No habían llegado a eso, rodear la Quinta con el presidente y su gabinete adentro, ¿no? Fue un acto sedicioso, alimentado por el poder mediático que se ocupó de fogonear ese acto, y efectivamente me hizo recordar a los peores momentos de la Argentina violenta y legítima. En rigor de verdad y nobleza obliga, debo decir que durante esa crisis que justo estábamos transmitiendo al aire en minutos contados, me tomé el atrevimiento de pedirle al Feynman, al otro Feynman, al que a vos se te conoce como el Feynman bueno y el no tanto, pedirle un gesto democrático, que dentro de la democracia todo, fuera de la democracia nada, y fue Eduardo Feynman, puso un tuit bancando la democracia en aquel momento y repudiando
lo que estaba ocurriendo en Olivos. Hay que tener también, ¿no?, puentes con gente con la que se piensa diametralmente opuesto para sostener la democracia. Sí, en lo posible hay que tenerlos. Es cierto, indudablemente la democracia es eso, ¿no? Es el respeto del otro y, bueno, entender que sin el otro yo no puedo ser yo, que el otro me constituye tanto como yo mismo. Y entonces, sí, en efecto, eso lleva a la democracia. Hola José Pablo, mi nombre es Ricardo. Yo le quería preguntar qué opinión tiene del lenguaje inclusivo. Ah, qué buena pregunta. Y para mí, que soy veterano, me cuesta muchísimo entrar en ese tipo de lenguaje. Así que no me ha incluido a mí ese tipo de lenguaje. Creo que es una expresión de libertad y que, bueno, debe llevarse adelante mientras tenga legítima vitalidad, ¿no? Mientras exprese la vitalidad de algún grupo social realmente progresista. Pero yo no lo puedo usar porque no me sale realmente. Le quiero preguntar, ¿qué opina de la política comunicacional, si debiera usarse la televisión pública o incluyendo un 678 o algún programa que ayude a esclarecer un poco, desarmar operaciones? Y eso es muy positivo. La televisión pública debería desarrollar programas culturales como hizo el canal Encuentro. Aquí recuerdo que yo hice 8 temporadas de Filosofía Aquí y Ahora, que fueron bien recibidas, afortunadamente, y bueno, hay que hacer ese tipo de cosas, no hay que regalarle los medios a nadie, porque tienen una enorme influencia en la subjetividad de la gente. Bueno, chicos, los voy a dejar. Muchas gracias. No sé si mi padre te quiere decir algo. Bueno. José Pablo, muchas gracias. De nada. José Pablo, sí, Martín. Vos has sido uno de los compañeros que mejor ha criticado al peronismo durante mucho tiempo, lo cual te ha costado también que dijeran que no eras peronista, qué sé yo. Bueno, porque está bien. Tenías tu derecho a opinar lo que te parecía bien y lo que te parecía mal. Y te vi muy bien durante los 12 años de la época ganada, de la década ganada, sí. En la recuperación de la idea del peronismo en estos tiempos. ¿Cómo es finalmente tu mirada sobre el peronismo? ¿Tenés una síntesis de tu Es muy posición? difícil, Martín, dar una síntesis. El peronismo se resiste a la síntesis porque en realidad es la totalización de lo diferente, el peronismo. Y sí, toda expresión puede entrar en el peronismo, pero sobre todo cuando hay una conducción unificada, como la que tenía Perón, que se manejaba muy bien en eso, hasta que volvió en el 73 y ahí tuvo que elegir entre los grupos en pugna, y a mí no me gusta cómo se manejó en el 73, pero bueno, allá él, así lo hizo, y también es cierto que se equivocaban, todos nos equivocábamos en el 73, pero creo que el peronismo, lejos de ser un significante vacío, como tanto dice Laclau y tanto se cita, es un significante desbordante, excesivo. Significa demasiadas cosas y tiene que hacer la síntesis el grupo más representativo, más poderoso. Y bueno, yo creo siempre en que el mejor peronismo es el peronismo progresista, el peronismo de izquierda, el que toma las banderas del primer gobierno de Perón, de la resistencia peronista y de la juventud peronista, no en su expresión armada, que fue una desviación a partir de Cámpora, sobre todo. Fue un gran error para mí, pero esas son las líneas y la línea del kirchnerismo, ¿no?, que me parece que ha expresado una posición muy progresista, muy siglo XXI del peronismo, con grandes aciertos, errores, pero grandes aciertos también. José Pablo Feynman, un fuerte abrazo, muchas gracias. Es un enorme placer para mí y para todos conversar y tener su palabra. Bueno, muchas gracias, les mando un gran abrazo.
Muy bien. Hasta luego. Hemos pasado una entrevista con una persona muy valiosa, creo yo, para escuchar, para tener, insisto, un oriente, para saber dónde es el límite, así como cuando escuchamos a las madres, sabemos dónde está el límite, dónde está el camino. Bueno, cuando escuchamos a José Pablo Feynman también es así, como cuando estuvimos hablando con Aliberti justamente el día de la sedición policial, diciendo las cosas por su nombre.